Estenosis mitral. Etiología, lo más frecuente, enfermedad reumática. Un poco menos, la enfermedad degenerativa calcificada y a modo solamente de mención, la enfermedad congénita que puede ser válvula en paracaídas o doble orificio mitral, las masas de la aurícula izquierda que producen obstrucción, típicamente el mixoma o el Cortria triatum. Después puede ser secundaria a radioterapia y otras etiologías. Vemos las proporciones: estenosis mitral, lo amarillo es enfermedad reumática por escándalo lo mayor, el degenerativo es la calcificada y lo otro es solamente a modo de mención. Etiología reumática, mujeres entre 40 y 60 años suelen tener patología asociada aórtica. Que vemos en el bidimensional, vamos a ver la forma de palo de hockey, la apertura en domo, el escaso movimiento de la valva posterior, la aurícula izquierda muy dilatada y el ventrículo generalmente normal. Acá lo mismo. Cuando vamos a buscar el engrosamiento tenemos que saber que si tiene hasta 4 milímetros es un 1 del Wilkins, si tiene entre 5 y 8 de solo la porción distal es 2, si tiene de 5 y 8 de toda la válvula es 3 y si tiene entre 8 y 10 de toda la válvula es 4. Y después el movimiento es solo afectada la porción distal es 1, afectada el tercio distal es 2, afectada toda la válvula es 3 y casi nulo movimiento es 4. La imagen del doming, parecido a un domo, y el palo de hockey que es específico de reumática. Después en el eje corto la imagen con boca de pez o embudo. El índice de separación de la válvula mitral es medir el espacio este, menos de 0,8 indica estenosis mitral severa, más de 1,2 leve y no sirve cuando hay mucha calcificación. En el modo M, que es acá y es acá, lo que vamos a ver es que las valvas están engrosadas, que la separación está disminuida, que la pendiente está disminuida, tiene que ser menos de 60 milímetros por segundo. Si es menos de 10 indica severa y el movimiento de la valva posterior es paradojal ya que se va hacia adelante y acá se observa la disminución diastólica temprana del septum. Acá lo mismo. Si le ponemos color, vamos a ver que genera la imagen como de una llama por la aceleración del flujo a través de la válvula estenótica. Y otras etiologías, la enfermedad degenerativa calcificada, MAC en inglés, en donde van a ser pacientes de edad avanzada, diabéticos, hipertensos con enfermedad coronaria, que van a tener insuficiencia renal o estar en diálisis y no van a tener fusión comisural, no se les va a poder hacer valvuloplastía y van a tener compromiso del anillo y de las bases. La enfermedad congénita, la valva en paracaídas, esto es parte del complejo de Yone. La pseudoestenosis mitral, en donde una masa de la aurícula se va a comportar, va a prolapsar y va a generar un comportamiento estenótico. En este caso, acá está la masa prolapsando y generando un comportamiento estenótico. Y otras etiologías en donde vamos a encontrar el Cortria triatum sinister, en donde va a haber una membrana fibrosa a nivel de la mitad de la aurícula izquierda que va a dividir en una cámara póstero superior que va a recibir las venas pulmonares y en una cámara anterior inferior que va a tener la orejuela y va a tener la válvula mitral y en esta membrana van a haber edificios que van a permitir el pasaje y esto se va a comportar como una estenosis mitral. Y después la estenosis mitral por radiación del tórax o del mediastino, que va a aparecer 20 años después del tratamiento y va a ser una calcificación de la porción mitroaórtica que se va a extender hasta la valva anterior. ¿Cómo lo cuantificamos? Principalmente por área valvular mitral por planimetría, lo más importante, también tiempo de mi presión. Los gradientes se miden pero no sirven para la severidad y después ecuación de continuidad en ciertas ocasiones especiales. Planimetría, medir directamente los gradientes fuera del esquema de severidad, tiempo de mi presión y la ecuación de continuidad. Planimetría es básicamente ubicar el orificio más corto, más chiquitito, y medir el área en donde hay que tener cuidado de no cortar más atrás porque vamos a sobreestimar. ¿Sí? Es el método de elección en la enfermedad mitral reumática y es independiente de las condiciones de carga. Lo mismo, hay que tener cuidado de buscar el orificio más pequeño.
¿Sí? El problema es la mala ventana, cuando hay mucha calcificación, el orificio es excéntrico y la aurícula está muy dilatada, en donde es mejor un 3D, en donde nos ubicamos bien con el plano y lo definimos bien. Acá se usa multicorte para buscar el área más pequeña. De acuerdo a las guías de AJA 2020, el área por planimetría debe ser de menos de 1,5 para definir una estenosis mitral severa. Es necesario el 3D cuando el ángulo este es de más de 9,5 grados o cuando la aurícula es más de 49 milímetros. Se vio que hay diferencia entre el área medida por 2D y 3D. Gradientes. El gradiente es cuando una vez que vemos el flujo lo alineamos y usamos el continuo y observamos todas las velocidades, en donde el problema es que con una estenosis moderada y estados de alto flujo como taquicardia, insuficiencia mitral o anemia, el gradiente va a ser alto. Cuando tengamos una estenosis severa, pero si hay estados de bajo flujo, el gradiente va a ser bajo, va a variar en la FA latido a latido y el ángulo, si no es el óptimo, puede afectar la medición de los gradientes. Esto es un paciente con FA donde vemos que el gradiente va variando latido a latido. ¿Sí? Entonces lo mismo como va variando latido a latido. Por eso se dice que cuando tenemos FA deberemos, o en todas las situaciones hay que mencionar la frecuencia a la cual se miden los gradientes, y estas son más o menos las complicaciones que mencionamos, en donde fíjense que en la guía AJA el gradiente medio de transmitral debería ser obtenido para valorar el efecto hemodinámico de la estenosis mitral y usualmente está entre 5 y 10 milímetros de mercurio con la estenosis mitral severa. Sin embargo, debido a su variabilidad con la frecuencia cardíaca y el flujo anterogrado, no se incluyó como criterio de severidad. Cuantificación, tiempo de mi presión, en donde trazamos una línea y vemos el tiempo que tarda en caer la velocidad máxima a la mitad y eso nos sirve para estimar el área. ¿Sí? 220 dividido tiempo de mi presión nos permite calcular el área valvular mitral. La correlación entre la medición por hemodinamia y el tiempo de mi presión, el coeficiente de correlación es bastante bueno. Y si tenemos doble pendiente, tenemos que usar la segunda pendiente. Y si tenemos este tipo de gradientes, no se puede usar el tiempo de mi presión. En estas situaciones no hay que confiar en el tiempo de mi presión. Y cuando el tiempo de mi presión es de más de 150, eso se corresponde con estenosis mitral severa. Ecuación de la continuidad, en algunas situaciones especiales se usa como la estenosis mitral degenerativa o congénita. Este es el paciente con válvula en paracaídas, que es congénito, en donde el área valvular mitral se calcula como el área de sección del tracto de salida por el BTI del tracto de salida dividido el BTI de la válvula mitral, y eso es lo que nos permite calcular el área. Esta es la correlación entre la ecuación de la continuidad y el área metida valorada por cateterismo, 0,91. La correlación es muy buena. Cuantificación, el método de PISA. El método de PISA, estamos acá, nos alineamos y lo que vamos a ver es que genera un área de isovelocidad y mediante esa área de isovelocidad calculamos un radio, vemos el ángulo, la velocidad de aliasing y la velocidad máxima y podemos calcular el área. Esto casi no se usa. Y cómo valoramos la posibilidad de valvuloplastía es el score de Wilkins. Menos de 8 resultados buenos, más de 12 resultados malos, entre 9 y 12 medio ni. Hay otros scores como el de Courmier y el transesofágico es para descartar trombos y la insuficiencia mitral tiene que ser menos de moderada para poder hacer una valvuloplastía. La valvuloplastía, el transesofágico sirve para hacer la punción transeptal y se puede usar para valorar el resultado del inflado. En este caso tenemos el paciente en un punto basal, se infla el balón, se abre una de las comisuras, se vuelve a inflar el balón y se abre la otra comisura. En casos inconcluyentes podemos hacer un ecoestrés en donde lo hacemos pedalear y valoramos los gradientes y la velocidad sistólica, que en general lo ideal es hacerlo con la bicicleta supina, pero se puede hacer también con una cinta o con dobutamina. Si el gradiente es más de 15 se considera severo durante el ejercicio y más de 18 con dobutamina se considera severo. Este es un ejemplo basal en donde el gradiente basal es de 5 y con ejercicio sube hasta 13. Fin de estenosis mitral.